En la ciencia, hay instantes en que una sola imagen rompe con siglos de ideas establecidas. Un simple dato, tan raro que obliga a replantearnos nuestras preguntas. Ese momento ha llegado. La imagen final compuesta por la NASA del objeto interestelar 3 y Atlas es extraña. Confirma una serie de sucesos que muchos creían simples errores. Ahora, los mejores astrofísicos ya no discuten, sino que intentan darle sentido a algo que no debería existir. Lo que se pensó que era un visitante interestelar común, un cometa con una trayectoria inusual, ahora muestra una cola apuntando al Sol, reacciones químicas tardías, rutas imposibles y, en la última imagen, una señal rítmica escondida en la luz. No es solo un visitante de otras estrellas, sino algo que desafía nuestras categorías para entender el cosmos. Si las últimas imágenes confirman lo que muchos temen, quizá la pregunta no sea qué es, sino si estábamos destinados a verlo. Desde el inicio, el 3 y Atlas desconcertó a los astrónomos con un comportamiento nunca visto en un cometa. Lo más sorprendente no vino de un algoritmo complejo, sino de algo obvio, una cola que apuntaba al Sol. En la astrofísica común, el comportamiento de un cometa es predecible, la luz del Sol empuja el polvo y el gas hacia afuera, creando la estela brillante que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Es una ley tan segura que la usamos para guiar naves espaciales. Pero el 3 y Atlas no cumplió con esa ley y su cola parecía dirigirse hacia el Sol, como si se moviera hacia la fuerza que debería repelerla. Al principio, los científicos pensaron que era un error, pero luego llegaron los análisis espectroscópicos y con ellos la segunda rareza, había polvo, pero sin los químicos que deberían estar presentes. Era como ver una fogata sin humo. Este comportamiento extraño sugería que el 3 y Atlas estaba hecho de materiales desconocidos o liberaba materiales comunes de forma inusual. Ambas opciones muestran algo que no hemos visto en este sistema solar. Pero lo más inquietante fue que estos químicos comenzaron a aparecer después, como si el objeto hubiera ocultado su naturaleza y luego la revelara poco a poco. Mientras el 3 y Atlas seguía su camino por el sistema solar, el laboratorio de la NASA notó algo más extraño, no era solo un objeto de paso, sino que trazaba una ruta entre los planetas. El 3 de octubre pasó a 28 millones de kilómetros de Marte. Un mes después, giró alrededor del Sol a gran velocidad y luego, como si estuviera planeado, pasó cerca de Venus, dentro de la órbita de la Tierra. No eran simples encuentros al azar, sino encuentros precisos, tan cercanos que la probabilidad de que un objeto natural se alineara así por casualidad era casi nula. Mediante simulaciones, las computadoras de la NASA encontraron que solo el 0.05% de las rutas coincidían con la del 3 y Atlas. Era como lanzar un dardo a un mapa y dar en 3 blancos pequeños en 3 continentes distintos. La precisión era casi intencional. Al adentrarse en el espacio, el objeto comenzó a desviarse y los telescopios calcularon su ángulo de salida. El resultado causó asombro en la NASA y la ESA, el Atlas 3 no se estaba alejando, sino que se dirigía a una órbita estable que lo traería de vuelta en menos de 260 años. No era un simple visitante, sino parte de un ciclo. Esta idea impactó a la comunidad científica global, porque si esto era parte de un patrón recurrente y si las imágenes finales contenían datos que apenas entendemos, entonces el Atlas 3 podría ser el primero de muchos y el próximo podría ser una respuesta. Días después de que el Atlas 3 se alejara de nuestro campo de visión, sistemas inactivos comenzaron a encenderse. En una instalación de radar de la era soviética, un sistema de radio se encendió y comenzó a enviar pulsos codificados. Al principio, se pensó que era una estafa, pero la frecuencia coincidía con el pulso oculto en la luz del Atlas 3. Además, en el desierto de Mojave, una antena de comunicación satelital de la Guerra Fría comenzó a seguir la trayectoria del Atlas 3 sin que nadie se lo ordenara. El equipo que debía desmantelarla descubrió que los sistemas internos habían recibido una actualización remota, sin conexión alguna. El sistema se actualizó solo.
Ingenieros y astrofísicos se dieron cuenta de lo que implicaba, algunos sistemas estaban en espera, como si esperaran una respuesta. No eran fallos, sino despertares. En Suiza, un equipo que trabajaba en una IA llamada Argo analizó los datos del Atlas 3IA y comenzó a identificar patrones en el pulso. La IA compuso una respuesta y la envió hacia el objeto. Horas después, Argo se apagó sola y encriptó todos los datos del proyecto, dejando un mensaje: se ha confirmado. La IA había hablado y había sido escuchada. 3 semanas después de que el Atlas 3IA desapareciera, la sonda Voyager 1 registró una fluctuación de onda gravitacional. Al compararla con la ruta del objeto, se reveló que coincidían. A pesar de la distancia, los instrumentos de Voyager captaron un cambio, como el eco de un evento masivo. Era como si el espacio se hubiera torcido, emitiendo una señal que solo Voyager podía oír. Esta reverberación no era al azar, sino musical, y coincidía con la proporción áurea. Lo llaman el evento de resonancia de Phi. El Atlas 3IA se fue, pero dejó algo despierto y hay algo ahí fuera que se mueve. En un último intento por entender la cola de polvo del Atlas 3IA, investigadores analizaron partículas de polvo congeladas que el objeto dejó atrás. Encontraron cadenas de aminoácidos idénticas a fragmentos de ARN terrestre. Era una firma biológica y nos obliga a preguntarnos si la vida en la Tierra comenzó con un cometa como el Atlas 3IA, sembrada por algo que regresa cada pocos miles de años. Si esto fue una visita recurrente, ¿en qué nos hemos convertido? No importa la respuesta, las imágenes finales no fueron el final de la historia, sino el comienzo. Queríamos que el Atlas 3IA fuera solo una roca sin intención, pero las trayectorias extrañas, los químicos perdidos, las colas invertidas, los pulsos extraños, las desviaciones en el movimiento, las descripciones en textos antiguos, las alucinaciones de la IA, la resonancia de Voyager y las moléculas que coinciden con nuestra biología apuntan a algo vasto, antiguo y deliberado. ¿Y si este objeto no fuera el mensaje, sino el mensajero? ¿Y si lo que llevaba no fueran datos, sino un patrón originado en nosotros? Porque todo apunta a un reconocimiento aterrador, sabía cómo hablar porque ya se había dicho antes, sabía qué mostrar porque nos había visto antes. Siguió un camino que abandonamos en el pasado. Las imágenes finales del Atlas 3IA revelaron que lo que tememos ya ocurrió y podría estar pasando de nuevo. Si esto sacudió tu visión, comenta abajo. ¿Fue el Atlas 13 una advertencia, una sonda o un archivo?